Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Estrategias de Excelencia en Ventas. En esta ocasión iniciaremos la sesión número 6. Esperamos que las sesiones anteriores hayan sido muy interesantes para ti. Entonces, pues, te invitamos nuevamente a que retomemos este fabuloso mundo de las ventas, las estrategias de ventas, estrategias de excelencia en ventas y correspondiente a nuestra unidad número 3. Todo lo que se refiere a las fases del proceso de la venta. Estamos viendo cada uno de los pasos, cada una de las etapas que tiene el proceso de venta, un proceso de venta exitoso y que para cada uno de ustedes debe ser algo muy interesante, algo que deben seguir con detalle, deben dominar cada una de las etapas o pasos. Y bien, el día de hoy retomaremos un poco lo que vimos en la sesión anterior en relación con los pasos, los 7 pasos del proceso de venta. En la sesión anterior hablábamos del paso previo de precontacto o preparación, de manera que se pueda obtener la mayor información relevante del prospecto. En esta sesión hablaremos más específicamente de las dos siguientes pasos, o del paso de presentación y del paso de atención. Pero bueno, vamos por partes. Inicialmente veamos los objetivos que tenemos para esta sesión. Bien, el objetivo particular de nuestra unidad, como ya lo habíamos mencionado, es básicamente detallar los diferentes pasos en el proceso de venta. En nuestra unidad 3 corresponde a este tema. Y de manera más específica para la sesión que corresponde en esta ocasión, tenemos que ustedes puedan comprender, o el alumno pueda comprender, de manera la fase preparatoria de las 4 fases, y dentro de las 4 fases tenemos 7 pasos específicos. Recordando un poco el diagrama de la sesión anterior, la fase preparatoria consiste en la presentación y la atención, que es lo que veremos en esta sesión. Entonces ustedes deben conocer los principales elementos de estas dos fases, en qué consisten, cómo poder aplicarlas de forma eficiente. Veremos también algunos ejemplos de la aplicación de esta fase preparatoria y en específico del paso de la presentación y de la atención. Iniciemos pues la fase preparatoria. La fase preparatoria consiste en estos dos pasos que hemos mencionado, y tenemos que durante esta fase se crea una actitud receptiva en el prospecto, de manera que esté dispuesto a escuchar lo que le vamos a decir, a prestarnos toda su atención, a mantener un interés en lo que le estamos transmitiendo a través de nuestra comunicación. Comunicación, como hemos visto, el vendedor no se basa solamente en comunicación verbal, el vendedor también debe utilizar una comunicación visual, una comunicación también, de ser posible, tacto, tocar a la persona, si el momento, la ocasión lo hace oportuno. Y también utilizar todos los elementos que el vendedor tenga, el vendedor profesional, para lograr los objetivos que persigue. Entonces, de manera que le abra las ideas a su prospecto y le genere o pueda tener sugerencias, las sugerencias que formula el vendedor realmente se queden en la mente del prospecto. Quedamos que son 2 pasos principales de esta fase preparatoria, el paso de preparación y la fase de atención. Y estos 2 pasos los desglosaremos en esta sesión. Pero hablemos un poco de los retos que enfrenta un vendedor al momento que quiere pasar a la fase de presentación. En principio, no ha tenido un contacto con el cliente o con el prospecto, no lo ha contactado, no ha hablado con él, quizá ha obtenido información a través de una secretaria, de la industria del mercado, de una consultora especialista, de un directorio. Ya tiene información básica, fundamental, que le puede servir en el paso de presentación. Pero se enfrenta a un vendedor con muchos retos.
hablemos de cuando el prospecto no lo quiere recibir, no quiere dedicarle tiempo al vendedor. Y esto puede ser por muchas razones o por varias razones. Podemos englobarla en 5 principalmente. Por norma, hablemos de que el prospecto en la empresa por norma no recibe a vendedores. Es muy común que cuando tratamos de contactar a un prospecto, nos digan su secretaria que por políticas del gerente no recibe a vendedores, que a lo mejor contactemos al área de compras o al área, a otra área en la empresa. Entonces, bueno, es normal que nos encontremos con esto. Y la intención de la fase preparatoria, como lo habíamos mencionado de forma muy general, es generarle la curiosidad al prospecto para poder solventar todos estos retos de manera adecuada. Y esto lo podemos hacer a través de enviar una tarjeta a nuestro prospecto, o una tarjeta que le genere esa curiosidad. Muchas veces si llevamos nuestra tarjeta o le entregamos nuestra tarjeta a un prospecto y ahí dice Juan Pérez, empresa de seguros S.A., vendedor de seguros. Ya le estamos quitando esa curiosidad a nuestro prospecto porque le estamos diciendo que somos una empresa de seguros y que queremos o vendemos seguros, somos el vendedor de seguros. Quizá podemos auxiliarnos de entregar una tarjeta con solamente nuestro nombre y de esa manera le vamos a generar cierta curiosidad al prospecto. Bueno, él va a ver la tarjeta y va a ver un nombre, pero no va a saber e incluso la persona puede imaginarse que se trata de un cliente de él o le va a generar esa curiosidad de quién es la persona que me está contactando y para qué quiere que nos reunamos. Entonces pueden ser estrategias que puede utilizar el vendedor para lograr reunirse o lograr una visita inicial con el prospecto. De la misma forma podemos hacer cartas de contacto, cartas o enviar un correo electrónico de contacto. En el caso de cartas, pues explicándole o escribiendo algo que precisamente genere esa curiosidad y que nos permita avanzar en el proceso de venta. También puede haber retos relacionados con que el prospecto se encuentra ocupado, que el prospecto tiene varias actividades en el entorno actual de negocios. Es común que una persona se encuentre muy ocupada durante sus actividades de trabajo para poder dedicarle tiempo a un vendedor. Y esto sucede mucho, queremos contactarlo, llamar por teléfono, llamamos por teléfono a su asistente o logramos contactarlo personalmente a la persona adecuada que puede tomar la decisión. Resulta que está muy ocupada su agenda y que en las próximas semanas, los próximos días, no nos puede dedicar unos minutos. Ahí también el vendedor puede utilizar estrategias que le permitan obtener lo más pronto posible tiempo de su prospecto para poder presentarle o tener ese contacto inicial. Algunas de las estrategias es solicitarle que, a excepción a esto, que le vamos a robar solamente 5 minutos de su tiempo o 10 minutos, y que solamente eso, si nos pasamos de ese tiempo o no nos vamos a pasar de ese tiempo, que a los 5 o 10 minutos nosotros concluimos nuestra presentación, sea o no que el prospecto esté interesado en platicar más en profundidad. Entonces, bueno, hay una serie de técnicas que pueden servir para poder lograr ese contacto cuando el prospecto es una persona muy ocupada. Quizá también otro reto es que sea un prospecto con el cual la empresa ya haya tenido relaciones y la situación por alguna razón, por responsabilidad del vendedor anterior o por quizá otra situación, un mal servicio, una mala impresión, cualquier situación que se haya presentado, el prospecto no está a gusto con nuestra empresa. Y eso me sucedió de forma muy particular trabajando en América Latina, en donde se habían vendido algunos proyectos interesantes en aquellos mercados, en particular países como Chile. Desafortunadamente por situaciones que en el momento se manejaron, no existía una buena impresión del prospecto hacia la empresa. Ahí corresponde que el vendedor pueda tomar una actitud
de comunicación, de recibir y ser un receptor de aquellas quejas, reclamos, pues toda aquella frustración que el prospecto tenga, se la va a transmitir y bueno, el vendedor debe asumir ese papel de ser parte de la empresa que provocó quizá esas situaciones y coincidir con el cliente de que bueno, fue una actitud no adecuada. Sin embargo, también tomar el papel proactivo de que ahora la situación ha cambiado, que lamentamos lo sucedido y que vamos a hacer una investigación a profundidad de qué fue lo que pasó en aquel momento para que el prospecto pueda quedar más tranquilo y quizá en un futuro le puedan interesar las soluciones o los productos que nuestra empresa venda. Es una situación, un reto que también puede llegar a enfrentar. Bueno, habrá también que, entre los elementos importantes, el vendedor tiene que tener un papel conciliador de la situación, debe no discutir con el prospecto, no provocar enfrentamiento, lo veíamos en los principios de la venta, debe investigar la situación que se presentó y excusarse también por la situación que se haya presentado en algún momento. Quizá también no es interesante para el prospecto en un principio nuestro producto, es un reto que podemos encontrar, no le interesa. ¿A cuántos de nosotros nos han llamado telefónicamente para hablarnos de los beneficios de una nueva tarjeta de crédito? Y quizá ya tenemos 2 o 3 tarjetas de crédito. Entonces, obviamente, si el vendedor no maneja adecuadamente la situación de comunicación, nuestra primera reacción va a hacer que no nos interesa, una situación de rechazo. No nos interesa esa tarjeta por nuestras razones, pero si el vendedor puede manejar adecuadamente la situación, seguramente podrá pasar a una siguiente etapa o paso. Y por antagonismo también, que quizá veremos más adelante. Bien. Métodos de comunicación inicial, ¿cómo llegar a esa primera presentación, a ese paso de presentación con el cliente? Bueno, puede ser a través de teléfono, llamadas en frío, actualmente es un método que todavía sigue siendo útil para lograr un primer contacto con el prospecto. También a través de cartas, preparamos una carta con una redacción adecuada para lo que queremos ofrecer, planteando desde el punto de vista de la problemática del prospecto, cuáles son sus necesidades o problemas y cómo nuestras soluciones, productos o servicios los pueden resolver. A través de folletos también, folletos de productos o servicios que el prospecto pueda recibir en algún momento y también consultarlo para que posteriormente nos contacte a un representante de ventas. A través de muestras también, no sé, es muy común que en revistas de diferente ámbito vienen junto con la revista algunos elementos demostrativos, algunas muestras de productos, de shampoo, de quizá un tipo de loción, de un fragmento de tela, etcétera. Puede ser un punto de contacto en donde el usuario final, el cliente, el potencial, recibe ese producto, lo usa, lo revisa y a partir de ahí puede establecerse una relación de contacto, donde el cliente quizás nos va a contactar, le va a pedir que alguien lo visite para realizar una presentación de los productos o servicios. También a través de tarjetas, una tarjeta de presentación, si participamos en una exposición, en un evento, en una conferencia, el intercambio de tarjetas puede representar que en algún momento un prospecto potencial revise nuestra tarjeta, tiene alguna necesidad y a través de ella nos hace un contacto. Algún otro medio de comunicación también puede ser radio, medios, revistas, televisión se aplica para el tipo de productos que manejamos, etcétera. Pueden ser medios adecuados para establecer un contacto inicial con el prospecto dentro de la etapa de presentación, previo a la presentación. Y podemos hablar de un acercamiento en 2 pasos, un acercamiento adecuado en 2 pasos. El primer paso
Si la situación lo amerita, consiste en enviar una carta, enviar un correo electrónico, escrita a la persona interesada, al gerente o a la persona, que genere credibilidad e interés. Ese es nuestro primer paso, generarle esa curiosidad, una carta que nos va a presentar a nosotros. No le vamos a tratar de vender algo en esa carta, sino simplemente a generarle la curiosidad con la finalidad de que el prospecto nos pueda dar una cita posteriormente. Y el segundo paso, que consiste en hacer una llamada de seguimiento. Quizá le enviamos un correo electrónico al prospecto y donde le especificamos cómo podemos ayudarlo a resolver un problema en su empresa, a mejorar su productividad, etcétera. Pero el siguiente paso es hacer seguimiento, porque de nada sirve quizá enviar miles o cientos de cartas si posteriormente, después de 2 o 3 días, no le damos seguimiento a esas cartas para contactar a nuestro prospecto. La carta nos da el motivo inicial, o el correo electrónico nos da el motivo inicial y el respaldo para poderle llamar al prospecto y decirle: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hace un par de días le enviamos un documento. Me gustaría saber en principio si lo recibió el gerente de producción, el gerente de cobranza, etcétera, si recibió ese documento, y me gustaría platicar con él para poder visitarlo, hacer una visita personal y detallar los temas que yo le expongo. Entonces, este acercamiento en 2 pasos nos da esa entrada y ese primer contacto para poder tener un acercamiento con el prospecto. En lo que se refiere al contacto telefónico, es importante manejar unos principios fundamentales que todo vendedor debe dominar y tratar de adecuarlo para que el efecto que obtenga al realizar la comunicación telefónica sea el mejor posible. Y esos principios fundamentales se refieren a lo siguiente. La actitud, ya veíamos este elemento, la actitud que el vendedor debe tener al momento de estar frente a su prospecto, pero también a través del teléfono es fundamental. Si el vendedor mantiene una sonrisa al momento que está tomando el teléfono, una actitud positiva, una actitud proactiva, que se note que hay emoción en las palabras que él transmite, que se siente en contacto, que es una persona adecuada, tiene una comunicación apropiada para la relación con el cliente, seguramente va a ser muy positiva la reacción que obtenga por parte del prospecto. También el tono de voz que utilice debe ser claro. ¿Cuántas veces nos sucede que estamos hablando por teléfono y si es un vendedor temeroso, un vendedor principiante, nos habla con un tono de voz muy débil, como que no sabe qué decir, tartamudea o le crea una mala impresión al prospecto, porque no habla claramente, se nota que no tiene una decisión fuerte, que no está convencido quizá de lo que quiere transmitir. Y bueno, es importante que el vendedor maneje su tono de voz de manera adecuada también. También tenemos que debe hablar con claridad y de manera breve. Claridad, escogiendo muy bien las palabras que va a utilizar, dado que vía telefónica el prospecto quizás está haciendo muchas otras actividades, debe manejar adecuadamente las palabras que utiliza, de manera que en los pocos segundos que tenga de comunicación inicial pueda darle una idea clara al prospecto de qué quiere transmitirle, cuál es el objetivo de su llamada, de lo importante que es para el prospecto o cliente que pueda atender su llamado o comunicarse con él. Y también breve, por las mismas restricciones de tiempo que se tienen para poder hablar con el prospecto. Debe referirse también siempre utilizando el nombre de la persona, conocerlo perfectamente, conocer su pronunciación, que no se le olviden esos datos, y en la medida de lo posible también de su asistente. Debe utilizar el entusiasmo al momento que está hablando, debe ser
una persona que se note, que tiene puesta la camiseta, que realmente está convencido, como lo veíamos dentro de los principios, está convencido de lo que vende. Aunque no hablemos de ventas, en ese momento de estar convencido de las soluciones que ofrece. Entonces, debe mostrar el vendedor profesional ese entusiasmo al momento de establecer una comunicación telefónica. Y también debe manejar el humor de manera apropiada. Si maneja o se comunica telefónicamente y hay algún elemento que le puede permitir al vendedor utilizar cierto humor de manera adecuada y es oportuno, también eso puede ser útil para que finalmente se concrete la primera reunión o la presentación con el prospecto. Sin embargo, también hay barreras telefónicas, barreras que el vendedor puede enfrentarse, a las que puede enfrentarse al momento de realizar su proceso de venta. Algunas de las barreras, hablamos de gatekeepers o guardianes, por darle un nombre también más castellanizado. Pero básicamente los gatekeepers o guardianes son aquellas personas a las cuales nos enfrentamos cuando tratamos de llegar al contacto principal, a nuestro tomador de decisiones, a nuestro prospecto que tiene la capacidad o la autoridad para tomar una decisión de compra. Y este guardián puede ser la secretaria, puede ser un asistente de esa persona, puede ser algún ejecutivo de nivel inferior, puede ser la persona que le han encargado investigar sobre los productos o servicios que se requieren en la compañía. Y el vendedor debe ser capaz de establecer una relación adecuada con este guardián, de manera que le pueda permitir el acceso a la persona que toma la decisión. Deben ser nuestros aliados, los gatekeepers, hablar con ellos claramente, serles sincero, decirles, mira, me interesa mucho solucionar los problemas o las necesidades que tiene la empresa. Yo creo que al gerente le puede interesar mucho nuestra solución porque puede mejorar su rendimiento en el área que él lleva a cabo y esto seguramente va a ser un incentivo para él y para ti porque quizá va a ayudarles a mejorar su situación dentro de la empresa, que lo vean al gerente como un mejor líder, etcétera. Esto va a facilitar que el guardián nos dé la atención, nos dé los accesos a esa persona que toma la decisión. Y también ser persistente. En el mundo de las ventas, un factor fundamental es ser persistente. Hemos hablado de que el vendedor se enfrenta a muchos nos a lo largo de todo el proceso de venta. No cada vez que trata de comunicarse con las personas interesadas, que no quieran recibirlo, etcétera. Si al gatekeeper también es una persona que en principio o las primeras veces nos va a decir no, hay que insistir nuevamente, hay que justificar porque es importante, hay que ser claros y hablar con la verdad con ellos, de manera que logremos un sí, y este sí va a ser después de varios nos que nos hayan proporcionado. También tenemos como obstáculos en la comunicación telefónica para lograr la primera reunión. Es muy común ya en la actualidad que en vez de una persona que conteste el teléfono, un asistente o una secretaria, haya una máquina contestadora. Nos canalizan bien a la extensión de la persona que toma las decisiones, pero resulta que en vez de que nos conteste una persona, nos contesta esta grabación y no podemos accesar a la persona adecuada. Aquí el vendedor profesional debe tomar una buena acción y considerar a esa tecnología, esos equipos automáticos como un aliado que puede en un momento dado ser utilizado. En principio,
Es mejor dejar un mensaje que no dejar uno. Es muy común y nos pasa que escuchamos a la contestadora y simplemente colgamos porque no sentimos que no vamos a llegar a la persona adecuada. Pero ¿qué pasó? Utilizamos nuestro tiempo, hicimos ya una llamada y finalmente al colgar tenemos cero probabilidades de que el prospecto nos pueda devolver la llamada. Por el otro lado, si dejamos un mensaje en la contestadora, dejamos este mensaje, le decimos al prospecto a través de este mensaje que lo llamamos, que nos interesa hablar con él personalmente, que no vamos a utilizar mucho tiempo, le dejamos nuestros datos de contacto tanto en el principio de la grabación como al final de la grabación, de manera que el contacto lo pueda tomar ese número telefónico, escribirlo y le demos oportunidad de que si se le ha generado el interés o la curiosidad adecuada, nos pueda llamar de manera telefónica. Entonces, mediante dejar un mensaje tenemos una probabilidad más alta, al menos mayor que cero, de que el prospecto en el momento que llegue a su lugar vea que tiene llamadas pendientes, que hay un mensaje nuestro, que seguramente va a escuchar sus mensajes, que le hayamos generado la suficiente curiosidad para que tome el teléfono y nos devuelva la llamada. Entonces es mejor tener más de cero probabilidades que tener cero probabilidades de que nos devuelva una llamada el prospecto. Es otro obstáculo, también el vendedor debe poder resolverlo adecuadamente y mantener el control sobre los resultados que se tengan. Ahora, no significa que dejemos el mensaje telefónico y nos olvidemos del asunto. Como veíamos, el vendedor debe ser persistente y si no lo encontró en esa ocasión, no se ha comunicado al prospecto con él, insistir nuevamente. Y aquí hay varias también estrategias. Normalmente las personas están menos ocupadas al principio del día, por la mañana. Dependiendo del nivel de gerencia, hay personas o gerentes que en lugar de entrar a las 9 de la mañana, que entra la mayoría de las personas a trabajar, entran a las 8, de manera que les dé tiempo de revisar correos electrónicos, llamadas telefónicas y demás. Entonces ocupar apropiadamente esos horarios donde incluso la secretaria no ha llegado y es muy probable que el prospecto, el gerente, nos conteste telefónicamente, él personalmente. Entonces son estrategias o ejemplos que pueden servir para que se puedan utilizar a través de estos contactos telefónicos iniciales. Y una vez que lo tengamos en la línea, poder atrapar su interés del cliente potencial. Emplear un testimonio creíble, hablarle de que es muy interesante lo que queremos platicar con él, que otras empresas también han tenido necesidades similares a las que tiene nuestro cliente potencial y que a través de estas propuestas o reuniones que hemos tenido con ellos se han visto beneficiados enormemente, sin detallar mucho a qué queremos llegar o cuál es nuestra solución, sí generarle esa curiosidad para que nos pueda dar un acceso a una visita inicial. También los 30 primeros segundos o los 20 primeros segundos que hablamos por él telefónicamente son fundamentales. Y bueno, recordar que no hay segundas oportunidades. Si generamos una buena curiosidad, seguramente el cliente o el prospecto nos va a dar su atención. Si no tuvimos la capacidad de generar esa buena impresión telefónicamente, será muy difícil que en el futuro el prospecto nos dedique tiempo nuevamente. También utilizar estrategias telefónicamente o al momento de la primera reunión que atraigan la atención del prospecto. Y aquí me gustó mucho un caso que les puedo comentar hace algún tiempo. Leía un libro relacionado con ventas y mencionaban algunos ejemplos. Aquí me gustó un par de ejemplos que mencionaron. Cómo llegar a lograr o a conseguir que el prospecto nos deje entrar en su empresa en una primera visita. Un caso muy importante, muy interesante, donde era muy difícil para un vendedor poder llegar a obtener la atención, lograr una reunión
con un gerente de potencial cliente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el vendedor? El vendedor, bueno, de forma muy inteligente, buscó cómo generar esa curiosidad y esa atención hacia el prospecto. Lo que hizo es que preparó una caja de regalo. Esta caja le colocó un zapato y la envolvió adecuadamente como un regalo para que lo pudiera recibir el gerente al cual quería contactar. Le mandó sus datos, una tarjeta donde le comentaba algo y bueno, se lo dejó o lo mandó por mensajería, lo recibe el gerente a través de su asistente o secretaria y al momento que abre la caja encontró este gerente solamente un zapato y una nota que decía lo siguiente. El vendedor le había escrito hábilmente lo siguiente: solamente deseo poner un pie en su empresa. Y de esta manera le causó tan buena impresión o le causó cierto humor al prospecto que se puso en contacto con el vendedor a través del número telefónico que también venía en la tarjeta y le brindó esa primera cita hacia el prospecto. Entonces son ideas creativas que el vendedor profesional puede utilizar para realmente lograr solventar esos problemas a los cuales se enfrenta en el día a día, esos retos que puede tener el vendedor en el día a día. También otro ejemplo que leía yo en este libro habla de igual un vendedor que le costaba mucho trabajo poder hablar con una persona que podía tomar las decisiones relacionadas con la compra de los productos de esta empresa. Y bueno, se le ocurre una idea novedosa también, algo diferente. Se va después de intentar en muchas ocasiones contactar a esta persona, visitar las oficinas de la empresa personalmente, hablar con la secretaria sin conseguir hasta ese momento una cita con el tomador de decisiones. Lo que es esta persona se va a una pastelería, a un sitio para comprar un pastel, compra un pastel, lo envuelve también de manera muy, muy adecuada y se lo envía, lo manda a la persona, al gerente tomador de decisiones que quería contactar. Y de la misma manera me escribe una nota en donde le comenta lo siguiente. ¿Quién se está comiendo su parte del pastel? Y esto con referencia a la competencia que podía tener el cliente y quién le estaba robando esa parte del pastel en las ventas que podía tener. Y abajo le escribía: nosotros podemos ayudarle a lograr la mayor parte del pastel. Esto también impresiona al gerente y toma el teléfono, le llama al vendedor y ocasiona que finalmente el vendedor supere ese obstáculo y pueda lograr la reunión con él mismo. Posteriormente logró también entablar una relación adecuada de ventas y poder hacer que el prospecto le hiciera compras recurrentes y lo convirtiera en cliente. Entonces son tips o anécdotas que han sido interesantes en el mundo de las ventas. Ya de manera más específica, este primer paso, teníamos un paso previo que es el precontacto, pero nuestro primer paso formal es la presentación. La presentación que se refiere básicamente al acercamiento psicológico e iniciación de la entrevista con la sugerencia de la oferta en forma tal que produzca comodidad. Y hay temores en cuanto a la presentación que cuando queremos hacer una presentación que el cliente. Temores que el vendedor tiene en el momento de intentar ese primer contacto o hacer ese primer contacto con el prospecto. Temor a la visita en frío, es decir, que no hayamos previamente hecho un contacto, entonces temor a que vamos a tener una primera visita, cómo nos va a recibir el cliente, en qué actitud tendrá, será positiva, no le interesan nuestros productos, son temores naturales que el vendedor puede llegar a tener. También temor a prospectar, a hacer la labor diaria de prospectar con clientes. Todo vendedor en algún momento
tiene alguno de estos temores relacionados con su actividad de ventas. Temor a no hacer la venta. Hay mucha presión en los vendedores. Si no logran sus cuotas de venta, tienen una mala impresión en su equipo de trabajo, etcétera. Normalmente son cuotas ambiciosas. Entonces también puede haber un temor a que nuevamente otro cliente les diga que no y no realicen una venta. Temor a la competencia. Si no tenemos bien definidos cuáles son nuestros valores que diferencian nuestra solución de otras soluciones, podemos también enfrentarnos a temores con la competencia. Y temores también a cierta visita, por alguna razón que se haya presentado anteriormente con ese prospecto, con otro prospecto, y hay ciertas restricciones que se pone el mismo vendedor a esa visita. ¿Y cómo tener éxito en la presentación que realiza el vendedor? Bueno, en principio, una actitud mental de triunfo. El vendedor debe ser el primero en tener esa actitud mental positiva, de que va a lograr lo que se propone, de que va a darle una buena impresión a su prospecto, a sus clientes, a las personas con las que se va a reunir. También debe mostrarse siempre muy bien vestido, bien arreglado, una presentación impecable del vendedor, de manera que transmita esa formalidad y esa calidad en los productos o servicios que está presentando. Debe tener también seguridad en sí mismo el vendedor, debe demostrar que tiene el conocimiento suficiente, que puede relacionarse con las personas, que ofrece productos y servicios de calidad, y eso se le va a dar la seguridad conociendo sus productos o servicios de manera detallada, conociendo su competencia, conociendo las necesidades del prospecto. Debe estar convencido o debemos estar convencidos como vendedores de la convicción en la oferta, que lo que estamos ofreciendo realmente es algo que puede ayudar a nuestro prospecto y que le va a ser de utilidad. Y también una actitud profesional proyectada al prospecto, una expresión grata de lo que estamos transmitiendo. Dentro de este paso de preparación es fundamental poder establecer una relación de empatía y de confianza, o lo que se conoce como rapport, entre el vendedor y el prospecto. Esto es que el prospecto pueda depositar la confianza de transmitirlos claramente sus necesidades o sus requerimientos, si el vendedor logra establecer ese clima de confianza, esta relación de confianza. Y para eso recordemos que tenemos unos pocos segundos, y esos pocos segundos debemos aprovecharlos para establecer una relación de confianza. Desde que uno llega, se presenta a la oficina del prospecto, de la forma como saludamos con la mano, saludar de manera firme, pero no demasiado fuerte, ni de manera tan débil que apenas se presiente que estamos tocando la mano. El saludo del vendedor, y esto también dependiendo del ámbito cultural en que nos desenvolvamos. También otro ejemplo es que en México saludamos de mano y de forma un poco formal con hombres o mujeres. No se acostumbra, salvo en ciertas ocasiones cuando hay una relación de confianza, que quizá con una mujer, una ejecutiva, en un primer saludo sea un saludo más emotivo o más cordial, como un beso en la mejilla. En países como Chile es una costumbre popular o una costumbre del día a día que, aun sea reuniones de negocios o sea reuniones informales, la forma de saludar a hombres y mujeres es con un apretón de mano, pero además con las mujeres casi es algo ya de costumbre, que también se saluda con un beso en la mejilla, a cualquier nivel, a nivel negocio, no importando que sean gerentes de alto nivel, etcétera. Entonces también la forma de saludar debe ser adecuada al ámbito cultural que se desenvuelve en la empresa. Para generar ese rapport habrá que saludar de manera adecuada, hablar previamente, no ir directamente al tema de lo que queremos transmitir, sino aprovechar algunos minutos breves
para comentar alguna situación relevante del medio ambiente, de lo que se quiera, del entorno económico, de la situación de la empresa, o cualquier situación que nos abra un poco el tema de conversación entre el prospecto y el vendedor y los posibles clientes. Hablar, si investigamos en el precontacto que en nuestro prospecto le gusta mucho el fútbol, a lo mejor es oportuno tocar el tema del fútbol, de los partidos que ocurrieron el fin de semana, de manera breve, teniendo el tacto adecuado para no hablar mal o bien de un equipo, dado que quizás no sabemos a qué equipo de fútbol le va nuestro prospecto. O si el prospecto vemos ahí una fotografía en su escritorio, donde está su familia, donde están quizá hicieron un viaje a Europa, pues hablarle de lo interesante que pueden ser los museos en Europa, o de la comida europea del Mediterráneo, o de algún evento relevante que haya ocurrido recientemente, como tema de conversación inicial para construir ese rapport entre el cliente, de manera que note que el prospecto, que el vendedor es una persona con cultura, que tiene temas de conversaciones más allá de solamente mostrarle el producto o servicio. Bien, entonces es importante tomar los principales elementos, construir una relación de cordialidad y relajada, que ninguno de los dos sienta presionado en lo que están comentando, que se genere esa confianza, y eso va a permitir construir esa relación de afinidad. Las pautas para la reunión inicial con el prospecto es proyectar confianza, prestar atención a un aspecto personal impecable, prepare una estrategia para captar la atención, cómo vas a generar esa curiosidad y cómo vas a lograr su atención del prospecto, ya que, como lo veremos más adelante, tiene diversas actividades que están en su cabeza. Actuar con humor, el humor adecuado, original, sin caer en cuestiones que no sean adecuadas, y no sobreactuar sobre aficiones del cliente. Es decir, aunque ya hemos visto una fotografía del prospecto jugando fútbol, bueno, no elogiarlo, que se ve de manera muy atlética en la fotografía, sobre todo si no es sincero nuestro comentario. Debemos actuar de manera natural. Si vamos a hacer vamos a elogiar al prospecto, hacerlo de manera sincera, de manera que el prospecto realmente perciba que estamos siendo sinceros en la forma en cómo hablamos de sus aficiones. Fundamental también en la reunión, detener nuestros pensamientos personales y enfocarse en los pensamientos del prospecto. Mirar siempre a la otra persona, mirarlo a los ojos. Podemos identificar que tres tipos de personalidades: las personas que son más auditivas, las personas que son más visuales, o las personas que son más sensibles a los otros sentidos, que se les llama personas kinéticas. Entonces, estar muy atento de cómo actúa, de cómo nos mira, de si esquiva nuestras miradas y en cierta manera tomar las acciones correspondientes. Si el cliente quizá no se siente intimidado por una mirada directa, bueno, el vendedor debe adaptarse para tratar de no intimidar al prospecto. Escuchar adecuadamente su nombre y prestarle atención en el momento que él nos los dice. Comenzar de una manera amigable con el prospecto, sonreír siempre, mantener una sonrisa que nos va también a abrir la puerta desde que entramos con la persona que está en el escritorio antes de llegar a nuestro prospecto tomador de decisiones. Hacer que la persona se sienta importante y hacerlo de corazón, no simplemente por querer vender algo. Hablar de los intereses de la otra persona. El prospecto debe ser quien más hable en una primera reunión. El vendedor debe escucharlo, porque en esa primera reunión va a lograr captar la mayor información posible y poder adaptar sus soluciones, sus productos o servicios a las necesidades del prospecto.
y utilizar siempre palabras cordiales. Bien, ahora hablemos un poco del siguiente paso en el proceso de venta, la atención. La atención, una vez que ya nos presentamos con el cliente, ya pudimos establecer esa relación de empatía y de confianza con el mismo, estamos listos para pasar a la siguiente etapa. El cliente ya en los primeros minutos hemos logrado su curiosidad y ahora es necesario mantener su atención. Su atención porque hay diferentes elementos en el entorno que pueden distraerlo y donde si alguno de esos elementos resulta más importante para él, no nos va a permitir dar el tiempo adecuado. Bien, la atención que consiste en crear un estado receptivo tal en el prospecto que le permite escuchar, atender y asimilar la exposición de la oferta. Es decir, que enfoquemos nuestros esfuerzos a que el cliente también esté con todo su entendimiento, atención, comprensión hacia lo que queremos transmitirle. Bien, ¿cómo comenzamos a partir de esta etapa la venta? Guiando a nuestros clientes de manera lógica en la conversación, centrándonos en sus necesidades, dejándolo que él hable. Eso también va a permitir que él se enfoque en lo que nos tiene que decir, sus necesidades, y nosotros también nos enfocamos en cómo resolverlas. Y también a través de unas técnicas de comunicación efectivas. Mantener un tema de la reunión, quizá le especificamos los puntos principales que queríamos tocar con él, los beneficios específicos que el cliente puede obtener, preguntas que nos permitan pasar de un tema a otro dentro del mismo contexto de comunicación. Pero bueno, tenemos una serie de puntos, son alrededor de 19 puntos de cómo crear la atención del prospecto durante la entrevista, cómo evitar que surjan esas distracciones y que el prospecto realmente nos esté dando toda su atención y cómo nosotros podemos hacer que eso ocurra. Entre ellos tenemos el número 1, no contar con que el prospecto nos va a dar su atención, hay que provocarla, hay que frecuentemente actuar verbalmente, emocionalmente, con elementos gráficos que tengamos, de manera que provoquemos la atención del cliente, que si algo lo distrajo rápidamente podamos hacer que vuelva a tomar la atención en lo que le estamos diciendo. Como un punto número 2, el prospecto no escuchará más que en la medida que sepa captar su atención. Quizá nosotros estamos hablando y hablando y hablando, y aunque el prospecto nos esté viendo, su cabeza puede estar en otros temas. Y el vendedor debe ser la persona que debe lograr interpretar qué es lo que está haciendo el cliente, si nos está prestando atención, si está respondiendo con ciertas preguntas que al vendedor le puedan dar la indicación de que realmente le está dando atención. Y si no lo está haciendo, cambiar de estrategia para lograr su atención, retomar la atención del prospecto. Capitalizar, como punto número 3, capitalizar la curiosidad que inicialmente le despertamos al prospecto. Si a través de una frase o una palabra le dijimos al cliente, nosotros podemos ayudarle a mejorar su productividad y que se vaya temprano a su casa todos los días para ver a su familia. Bueno, aprovechar eso, ese elemento de curiosidad que le generamos, ahora va el cómo, y nos puede servir para mantener la atención del cliente de manera permanente en esa etapa en la etapa de atención. Conseguir la atención del prospecto hablándole brevemente de algo en lo que él esté interesado. Si se distrajo, a lo mejor hay que cambiar momentáneamente a un punto relevante que le haga clic a él y lo mantenga o lo regrese nuevamente en la atención. No hablar de nosotros o del vendedor o de los problemas que tenemos, aficiones que tenemos. Realmente hay que enfocarnos en las aficiones, las necesidades o los gustos del cliente. No hablar hasta que tengamos la atención del prospecto. A lo mejor
entró una llamada telefónica y nos dice el prospecto, sigue hablando, estoy atendiendo las dos cosas, no caer en eso, mejor decirle amablemente que esperamos a que termine y que continuamos con la conversación, de manera que realmente nos preste toda la atención necesaria. Cuidar de no caer en la invitación a seguir hablando mientras el prospecto ocupa en otra cosa que va relacionada con lo que mencioné. Es decir, si él está escribiendo algo y no nos está viendo, no nos está tomando atención, está revisando papeles de su trabajo, no caen en esa trampa. Hay que esperar a que él se desocupe y entonces retomamos la conversación. Como punto número 8, haga algo para despertar y atraer la atención inicial del prospecto. Si él está distraído, bueno, podemos momentáneamente tomar alguna actitud que le despierte su atención o hacer mayor énfasis en dramatización en lo que estamos diciendo, de manera que él en ese momento, a través del volumen de nuestra voz o de un pequeño golpe que demos en la mesa, un golpe relacionado con lo que estamos hablando, pueda retomar la atención. Hacerle preguntas, pedirle su opinión al prospecto, de manera que veamos que estamos teniendo una retroalimentación de él. Evitar distracciones durante la entrevista. En la medida de lo posible hay que evitar que la reunión sea en las oficinas del prospecto, donde él tenga a la mano su teléfono, donde pueda ser distraído por su secretaria. Hay que pedirle al momento que confirmamos una reunión que si tiene una sala de juntas, porque quizá queremos presentarle algo a través de unas diapositivas o queremos mostrarle algunos folletos. Entonces, si logramos conseguir un lugar en donde se realice la reunión, que no haya distractores, será de mayor provecho para este proceso. Si se distrae el prospecto, producir un estímulo que recupere su atención. Punto número 12, refuerce su actuación con anotaciones, empleando colores, plumas, lápices. Si utilizamos no solamente nuestras palabras, sino le dibujamos un diagrama, le escribimos algunos elementos en una hoja, pedimos que él los corrobore, seguramente vamos a tener una mayor atención del prospecto. Hablar con una voz suficientemente alta en relación al lugar, de manera que él nos entienda claramente y no haya problemas con la comunicación. Tampoco una voz que él perciba que le estamos gritando, pero sí la voz o la entonación adecuada, haciendo las variaciones correspondientes de acuerdo a como lo requiera la conversación. Como punto 15, matice e inflexione en su expresión oral, lo que mencionaba también, hablar un poco más fuerte, más tenue, quizá en algún momento acercarse al prospecto y decirle algo de forma más cercana, y eso también puede ser un elemento que llame su atención. Crear emociones de vanidad, estética, es decir, decirle, imagínese cómo se vería usted conduciendo un automóvil del año con las características que le he mencionado, y realizando este viaje con su familia hacia el sur del país, visitando los sitios naturales y lo que va a disfrutar con este vehículo que estamos comentando. Alternar algunos tópicos de la plática, no hablar demasiado por parte del vendedor, y finalmente, pero no exclusivo, evitar la monotonía en la forma en que se expone. Si bien tenemos poco tiempo para realizar la conversación, evitar ser monótonos y darle elementos que le generen la atención del prospecto. Bueno, todo esto que hemos mencionado en esta sesión se refiere precisamente a la fase preparatoria del proceso de ventas, a lograr que el prospecto se cumplan los pasos de presentación y de lograr su atención, es decir, lograr su curiosidad y su atención, de manera que vayamos subiéndolo o subiendo a la par con él en esta escalera del proceso de venta y logremos obtener los objetivos que nos hemos propuesto en la misma. Bien, pues por esta sesión les agradecemos su atención y nos vemos en la próxima sesión donde hablaremos más sobre el proceso de venta. Gracias.